Tenía 17 años cuando mi padre me llamó una rechazada por primera vez. Estábamos sentados en la mesa de la cocina en febrero de mi último año de secundaria, y yo le había pedido que llenara los formularios de ayuda financiera, FAFSA, para mis solicitudes universitarias. Había pasado meses llenando aplicaciones en secreto, usando extensiones de tarifas que mi consejera, la señora Rodríguez, me había ayudado a conseguir. Había aplicado a 12 universidades, desde escuelas estatales hasta instituciones de la Ivy League, soñando con posibilidades que mi familia nunca pensó que merecía. Pero sin la firma de mi padre en el FAFSA, sin su información fiscal, no podía recibir ayuda financiera federal, no podía obtener becas institucionales, no podía ir a ningún lado. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico. No voy a perder mi tiempo llenando papeleo para una rechazada, Elena. Sé realista. Tus calificaciones son apenas promedio. Ninguna universidad decente te va a aceptar y yo no voy a desperdiciar mi información personal en solicitudes que van directo a la basura. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Rechazada. Ni siquiera había recibido respuestas todavía y él ya me había descartado completamente. Mi madre, sentada al otro lado de la mesa preparando vegetales, no dijo nada. Nunca lo hacía. Mi hermano mayor, Daniel, se rió desde la sala. Papá tiene razón, Elena. No todos están hechos para la universidad. Tal vez puedas tomar algunos cursos en el colegio comunitario, conseguir un certificado en algo. Lo que mi familia no sabía era que mis calificaciones no eran apenas promedio. Tenía un promedio de 3.89. Estaba en el top 10% de mi clase de 580 estudiantes. Había tomado 6 clases de colocación avanzada y había sacado 4 y 5 en todos los exámenes. Había obtenido 1,520 en el SAT. Era presidenta del club de debate, voluntaria en un refugio de animales local y había ganado premios regionales en competencias de escritura. Pero había aprendido años atrás a mantener mis logros en silencio. Cada vez que compartía buenas noticias, mi padre encontraba la manera de minimizarlas, o Daniel encontraba la manera de hacer que se tratara de él. Daniel había ido a la universidad estatal con un promedio de 2.7 y un puntaje SAT de 1050. Mis padres habían pagado sus 4 años completos, más un quinto año cuando necesitó recuperar clases que había reprobado. Él se había graduado con un título en comunicaciones y un promedio final de 2.4, y ahora trabajaba en el mostrador de ventas de un concesionario de autos, viviendo en casa a los 26 años. Pero él era el hijo, el primogénito, el que merecía inversión. Yo era solo Elena, la hija que no valía el papeleo. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana investigando opciones. Descubrí que algunos estudiantes podían calificar para un estatus de dependiente anulado si podían demostrar circunstancias especiales. Descubrí que algunas universidades tenían políticas especiales para estudiantes cuyos padres se negaban a proporcionar información financiera. Descubrí becas privadas que no requerían el FAFSA en absoluto. No era imposible, solo era increíblemente, brutalmente difícil. Pero yo había estado haciendo cosas increíblemente, brutalmente difíciles toda mi vida mientras mi familia fingía que yo era ordinaria. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la señora Rodríguez antes de que comenzara la escuela. Ella era la única adulta en mi vida que parecía verme realmente. Cuando le conté lo que había dicho a mi padre, su rostro se endureció. Elena, esto es abuso educativo. Tus padres tienen la obligación legal de proporcionar su información para el FAFSA, incluso si eligen no contribuir con dinero. Me ayudó a redactar cartas a cada universidad explicando mi situación. Me conectó con una trabajadora social que documentó la negativa de mis padres. Me ayudó a solicitar el estatus de independiente basado en circunstancias inusuales. Las semanas pasaron. En marzo mi padre me preguntó casualmente si había escuchado de alguna universidad. Algunas, dije vagamente. En verdad ya había sido aceptada en 6 de las 12 escuelas a las que había aplicado. Universidad estatal con una beca de $15,000. Universidad de Boston con $22,000. UC Davis con $18,000. Pero las cartas grandes todavía no habían llegado y yo estaba demasiado asustada para tener esperanzas. Mi padre resopló. Bueno, ni siquiera importa sin ayuda financiera. Espero que no hayas desperdiciado dinero en tarifas de solicitud. No sabía sobre las exenciones de tarifas. No sabía sobre nada de lo que yo había estado haciendo. Lo que mi familia tampoco sabía era que yo había estado trabajando 30 horas a la semana en una cafetería desde los 16 años,
ahorrando cada centavo para la universidad. Tenía $8,400 en una cuenta bancaria que había abierto sin que ellos lo supieran. No era suficiente para 4 años de universidad, ni cerca, pero era un comienzo. Era una prueba para mí misma de que podía hacer esto sola, que no necesitaba que mi padre creyera en mí para creer en mí misma. La noche del 28 de marzo recibí el correo que cambiaría todo. Su estado de solicitud en Northwestern University ha sido actualizado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía hacer clic en el enlace del portal. La página cargó lentamente, agonizante. Luego vi las palabras. Felicitaciones. En nombre de Northwestern University, estamos encantados de ofrecerte admisión a la clase del 2027. No podía respirar. Northwestern, una de las mejores universidades del país, me quería. Pero había más. Seguí desplazándome hacia abajo, mi visión borrosa por las lágrimas. Basado en su excepcional récord académico y su situación financiera demostrada, le ofrecemos la beca presidencial de Northwestern por un valor de $295,000 durante 4 años, cubriendo tributo completo, alojamiento, comidas y un estipendio anual para gastos educativos. Ningún préstamo requerido. Leí esas palabras 5 veces, 10 veces. $295,000, beca completa. Northwestern quería pagarme para ir ahí. La rechazada que mi padre no valoraba lo suficiente para llenar un formulario acababa de recibir casi $300,000 en beca de una universidad de élite. Me quedé en mi habitación esa noche, mirando la carta de aceptación en mi laptop, y no le dije nada a mi familia. No por vergüenza, sino por protección. Sabía que mi padre encontraría la manera de arruinarlo. Diría que Northwestern no era tan buena. Diría que era demasiado lejos. Diría algo para hacer que mi alcance pareciera pequeño, porque reconocer su grandeza significaría admitir que había estado equivocado sobre mí durante 17 años. Daniel encontraría la manera de hacer que se tratara de él, de sus propias luchas universitarias, de cómo yo lo tenía más fácil de alguna manera. Así que me quedé en silencio. Durante las siguientes 2 semanas, más aceptaciones llegaron. Columbia University, con una beca de $280,000. Universidad de Michigan, con $240,000. UCLA, con $185,000. Cada carta llegaba al correo y yo las interceptaba antes de que mi familia pudiera verlas. Las guardaba en una carpeta debajo de mi colchón, junto con todos los otros secretos de mi vida académica. Trofeos que nunca mostré, premios que nunca mencioné, evidencia de una persona que mi familia se negaba a ver. En abril, Daniel anunció que estaba pensando en volver a la escuela para obtener un título en administración de empresas. Papá, necesito que co-firmes un préstamo estudiantil. Son como $35,000 al año, pero vale la pena la inversión. Mi padre ni siquiera pestañeó. Por supuesto, hijo, la educación es importante. Haremos que funcione. Yo estaba sentada a la mesa haciendo mi tarea de cálculo y pensé en la ironía. El hombre que no llenaría un formulario gratuito de ayuda financiera para mí, confirmaría alegremente $140,000 en préstamos para mi hermano que apenas había sobrevivido a su primer título. Mi madre finalmente habló, su voz tranquila. ¿Y Elena? ¿No deberíamos estar planificando también para su educación? Mi padre ni siquiera me miró. Elena puede ir al colegio comunitario si realmente quiere más escuela. Puede vivir en casa, tomar el autobús. No necesita toda la experiencia universitaria cara. Ella no es como Daniel. Ella es más práctica. Práctica. Otra palabra código para no lo suficientemente buena, para no vale la inversión, para no la amo lo suficiente como para sacrificarme por su futuro. Esa noche escribí mi carta. La imprimí en la biblioteca de la escuela al día siguiente. Era simple, directa, y la dejé en la mesa de la cocina antes de irme a la escuela. Mamá y papá, he sido aceptada en 8 universidades, incluyendo Northwestern, Columbia y Michigan. He recibido más de $1.2 millones en ofertas de becas combinadas. Voy a Northwestern en el otoño con una beca completa que cubre todo. No necesito su firma FAFSA porque la universidad aprobó mi estatus de independiente basándose en su negativa a apoyar mi educación. Me mudaré en agosto. Esta no es una discusión, es una notificación. No esperé a su respuesta. Fui a la escuela, asistí a mis clases, trabajé mi turno en la cafetería, y cuando llegué a casa a las 10 p.m., la casa estaba en caos. Mi padre estaba furioso.
caminando de un lado a otro en la sala. ¿Quién diablos te crees que eres? Solicitaste a estas escuelas sin mi permiso. Aceptaste una beca sin consultarnos. Mi madre se veía aturdida, sosteniendo una copia impresa de mi carta de aceptación a Northwestern que aparentemente la señora Rodríguez le había enviado por correo electrónico a petición mía. Daniel estaba inusualmente callado, mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Me paré en la entrada, con mi mochila todavía sobre mis hombros, y sentí algo frío y claro asentarse sobre mí. Calma, poder, certeza. No necesitaba tu permiso. Tengo 17 años, casi 18. Llené mis propias solicitudes. Gané mis propias becas. Conseguí mi propio estatus de independiente porque te negaste a llenar un simple formulario. Todo esto lo hice sola porque me dejaste muy claro que no me considerabas una inversión que valiera la pena. Mi padre se volvió hacia mí, su cara roja. Nos hiciste mal ver padres ante esas universidades. Dijiste que no te apoyaríamos. Me reí. Un sonido duro. No les dije eso. Ustedes lo demostraron. Papá me llamó rechazada. Dijo que no perdería su tiempo en papeleo para alguien como yo. La señora Rodríguez documentó todo. La trabajadora social documentó todo. No tuve que hacerlos ver mal. Ustedes hicieron eso solos. Mi madre empezó a llorar. Elena, no entiendes. No queríamos que te decepcionaras. Pensamos que estábamos siendo realistas contigo. Negué la cabeza. No. Querían convencerse a sí mismos de que estaba bien invertir todo en Daniel mientras me ignoraban. Es más fácil llamarme rechazada que admitir que nunca se molestaron en mirar quién era realmente. Daniel finalmente encontró su voz. Elena, esto es dramático. Northwestern es una buena escuela, supongo, pero no actúes como si fuera Harvard o algo así. Lo miré. Mi hermano, que había fracasado en clases que yo había aprobado con honores, que había necesitado 5 años para obtener un título de 4 años y que todavía vivía en casa a los 26 años y ahora quería que papá confirmara más deuda estudiantil. Northwestern está clasificada en el top 10 nacional, Daniel. Está por encima de donde tú fuiste en casi 100 lugares. Y no solo fui aceptada ahí. Columbia está en número 3 del país. Michigan en 23. Fui aceptada en 8 escuelas que están clasificadas más alto que tu alma mater. Así que, sí, es un gran logro, aunque te haga sentir incómodo reconocerlo. Mi padre intentó un ángulo diferente. No te puedes ir a Illinois. Estás demasiado lejos. ¿Cómo visitarás? ¿Quién te ayudará si algo sale mal? Yo había estado esperando esto. No visitaré. Ya no soy bienvenida aquí después de que me gradúe de la escuela secundaria. Ustedes han dejado muy claro durante años que no valgo su tiempo, su dinero o su fe. ¿Por qué querría volver a un lugar donde soy tratada como menos que alguien? Mi madre empalideció. Elena, eres nuestra hija. Por supuesto que eres bienvenida. Sostuve su mirada. Soy su hija cuando es conveniente, cuando no estoy eclipsando a Daniel o desafiando sus narrativas de quién se supone que debo ser. Pero cuando necesité su apoyo, cuando necesité una firma simple en un formulario, papá me llamó rechazada y se negó. Así que no soy bienvenida aquí, no realmente. Los siguientes 2 meses hasta la graduación fueron tensos e incómodos. Mis padres oscilaban entre estar orgullosos y estar resentidos. Mi papá le contó a sus amigos sobre mi aceptación a Northwestern, pero agregó, por supuesto, nosotros le ayudamos con todo el proceso. No lo había hecho. Mi madre le dijo a los parientes, siempre supimos que Elena era especial, reescribiendo años de indiferencia en apoyo retroactivo. Daniel apenas me hablaba, claramente molesto de que sus planes de préstamo estudiantil ahora estuvieran siendo cuestionados. Si Elena puede conseguir becas, ¿por qué no puedes tú? Había escuchado a mi padre preguntarle. Buena pregunta. La graduación de la secundaria fue en junio. Era la estudiante con más honores en mi clase de 580, solo superada por mi amiga Sofía que iba a Yale. Di un discurso sobre perseverancia y creer en ti misma cuando otros no lo hacen. No mencioné a mi familia por nombre, pero toda la habitación sabía. La señora Rodríguez estaba en la primera fila, llorando de orgullo. Mis padres estaban en la fila 15, luciendo incómodos. Cuando recibí el premio de excelencia académica, el premio del director y una beca de $10,000 del Club Rotary local, mi padre aplaudió débilmente. Daniel estaba en su teléfono. Después de la ceremonia, los familiares me bombardearon con preguntas. ¿Northwestern? Eso es increíble. ¿Cómo lo lograste? Mi padre intentó responder por mí. Bueno, la apoyamos mucho en el proceso de solicitud. Yo lo interrumpí. En realidad, papá se negó a llenar mi FAFSA y me llamó rechazada.
Solicité como estudiante independiente y gané una beca completa de $295,000 sin su ayuda. El silencio que siguió fue delicioso. Mi tía Margaret, que siempre había favorecido a Daniel, me miró con los ojos muy abiertos. ¿El qué? Mi padre se puso rojo. Eso está fuera de contexto, Elena. Yo sonreí dulcemente. No lo está, pero está bien. Probé que estaba equivocado. Me mudé a Northwestern en agosto con solo lo que cabía en 2 maletas. No quería nada de la casa de mis padres, nada que vinieran después reclamando que habían proporcionado. La señora Rodríguez y su esposo me llevaron al aeropuerto. Vas a hacer cosas increíbles, me susurró cuando me abrazó. Ya lo has hecho. El campus de Northwestern era hermoso, las orillas del lago Michigan extendiéndose en azul infinito, edificios de piedra caliza gótica, creando un ambiente que se sentía tanto como historia como posibilidad. Mi compañera de cuarto era una chica llamada Priya de Nueva York, pre-med, brillante y amable. Encajamos de inmediato. Mi primer año fue todo lo que había soñado y más: introducción a la ingeniería biomédica, cálculo multivariable, química general, seminario de escritura sobre justicia social. Fui desafiada en maneras que la secundaria nunca me desafió, rodeada de estudiantes que eran tan impulsados y apasionados. Conseguí una posición de investigación en un laboratorio de ingeniería biomédica que estudiaba sistemas de administración de medicamentos. El doctor Patel, el investigador principal, me dijo en octubre que tenía una intuición natural para el diseño experimental. Hice el cuadro de honor del decano mi primer semestre con un promedio de 3.87. Mis padres no sabían nada de esto. Yo les había enviado un mensaje de texto cuando llegué a salvo. Después de eso, silencio. Thanksgiving se acercaba y mis padres esperaban que volviera a casa. Elena, hemos reservado tu vuelo. Llegarás el miércoles por la noche. No respondí. En cambio, me quedé en el campus con Priya y otros estudiantes internacionales, tuvimos un Friendsgiving en nuestro dormitorio y estudié para mis exámenes finales. Mi madre me dejó mensajes de voz llorando. Mi padre envió correos electrónicos exigiendo que explicara por qué estaba castigándolos. Daniel envió un solo mensaje de texto. Eres tan dramática. Yo estaba en paz con mi decisión. No estaba castigando a nadie, estaba protegiéndome. Mi segundo año trajo más logros. Fui aceptada en el programa de doble titulación de Northwestern, lo que me permitiría obtener simultáneamente una licenciatura en ingeniería biomédica y una maestría en bioestadística en 5 años en lugar de 6. Era un programa riguroso y ultra competitivo. Solo 10 estudiantes de mi año fueron aceptados. Yo era uno de ellos. El doctor Patel me promovió a una posición de investigación más avanzada. Publiqué mi primer artículo, mi nombre en letra imprenta como coautor en el Journal of Biomedical Engineering. Tenía 20 años y ya había contribuido al conocimiento humano. Pero lo que mi familia aún no sabía era que yo también había solicitado otra cosa: becas de posgrado, a través de la Fundación Nacional de Ciencias, a través de becas privadas, a través de programas específicos de la universidad, porque no solo quería una maestría, quería 2. Después de completar mi programa de doble titulación en Northwestern, quería obtener una segunda maestría en políticas de salud pública para entender no solo cómo diseñar tecnología médica, sino también cómo hacerla accesible para comunidades desatendidas. Quería ser el tipo de profesional que podía cruzar disciplinas y resolver problemas desde múltiples ángulos. Y quería hacerlo todo sin un centavo de deuda estudiantil que mi padre había estado feliz de confirmar para Daniel, pero no llenar un formulario gratuito para mí. En la primavera de mi tercer año recibí la noticia. Había sido aceptada en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins para una maestría acelerada de 1 año en políticas de salud después de completar mi programa en Northwestern. Beca completa, $85,000 por 1 año, todo incluido. Lloré cuando leí la carta, no por alivio, aunque estaba aliviada, sino por validación. Cada adulto que me había dicho que yo no era suficiente, cada vez que mi padre me llamó rechazada, cada año que Dani recibió miles mientras yo recibía dudas, todo se quemó en las palabras "Congratulations", felicidades, has sido seleccionada. Me gradué de Northwestern en mayo 2 años después, con mi licenciatura en ingeniería biomédica y simultáneamente completé los requisitos de curso para mi maestría en bioestadística, que recibiré formalmente después de mi tesis de verano. Promedio acumulativo, 3.91. Summa cum laude, con honores en ingeniería. 4 publicaciones de investigación, 2 como autora principal. Becaria de la Fundación Nacional de Ciencias, miembro de Tau BPI, la Sociedad de Honores en Ingeniería. A los 22 años, estaba a punto de tener 2 títulos de maestría de instituciones top 10 nacionales
y lo había hecho todo sin la ayuda financiera de mis padres. De hecho, lo había hecho a pesar de su sabotaje activo. Envié invitaciones de graduación a mis padres y a Daniel. No vinieron. Mi madre envió un mensaje de texto. Tu papá está enfermo. No podemos viajar. Era una mentira. Vi en redes sociales que habían ido a un casino ese fin de semana. Simplemente eligieron no venir. La señora Rodríguez voló desde California, donde se había retirado. Se sentó en la primera fila y lloró a través de toda la ceremonia. Sabía que lo lograrías, me susurró cuando me abrazó. Ya lo has hecho. Ella era mi familia real. No la persona que compartía mi sangre, pero nunca vio mi valor. El verano entre Northwestern y Johns Hopkins lo pasé completando mi tesis de maestría sobre modelado estadístico de sistemas de administración de medicamentos. La defendí en agosto ante un panel de profesores que hicieron preguntas difíciles que pude responder porque sabía mi material por dentro y por fuera. Magnífico trabajo, señorita Martínez, dijo el doctor Patel después. Este es trabajo de nivel doctoral. Ha establecido el listón alto. Recibí mi maestría en ciencias en bioestadística oficialmente en agosto. Una abajo, una por venir. Johns Hopkins era diferente de Northwestern, pero igualmente increíble. Baltimore tenía una energía urbana áspera que me gustaba. La Escuela de Salud Pública estaba llena de estudiantes apasionados por la justicia de salud, la reforma de políticas, la epidemiología global. Mi programa de maestría de un año era intenso, clases de septiembre a mayo seguidas de una pasantía de verano. Me especialicé en políticas de acceso a medicamentos, enfocándome en cómo hacer que los tratamientos innovadores fueran asequibles para poblaciones de bajos ingresos. Era la intersección perfecta de mi experiencia técnica y mis valores personales. En diciembre de ese año, mis padres finalmente intentaron contactarme seriamente. Daniel, aparentemente, les había contado que había visto mi perfil de LinkedIn, donde listaba mi maestría de Northwestern y mi programa actual de Johns Hopkins. Mi padre me llamó, lo cual me sorprendió porque había cambiado mi número y no sabía cómo lo había conseguido. Elena, tu madre y yo queremos hablar. ¿Puedes volver a casa para Navidad? Su voz era diferente, más suave, casi suplicante. ¿Para qué? Pregunté. Para disculparnos, para conocerte, para entender lo que has estado haciendo. Yo hice una pausa. ¿Qué he estado haciendo? ¿Quieres decir exactamente lo que te dije que haría? ¿Ir a Northwestern con una beca completa? ¿Graduarme con honores? ¿Continuar mi educación? Mi padre suspiró. Elena, sé que estuvimos equivocados. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho. Deberíamos haberte apoyado. Deberíamos haber llenado ese FAFSA. Deberíamos haber creído en ti. Eran las palabras correctas, pero llegaban 5 años tarde. ¿Y Daniel? Pregunté. ¿Qué piensa él? Mi padre hizo una pausa. Daniel está pasando por un momento difícil. Dejó su programa de maestría después de un semestre. Los préstamos que confirmé son un problema. Pero eso no tiene que ver con esto. Esto es sobre ti, sobre nosotros arreglando nuestra relación contigo. Regresé a casa para Navidad, no porque había perdonado, sino porque tenía curiosidad. Quería ver si realmente habían cambiado o si esto era solo otro performance. La casa se veía igual, pero las personas en ella parecían más pequeñas de alguna manera. Mi padre había envejecido, su cabello más gris. Mi madre parecía nerviosa, revoloteando por la cocina. Daniel ni siquiera bajó las escaleras durante las primeras 2 horas que estuve ahí. Cuando finalmente apareció, se veía derrotado. Hola, Elena. ¿Te ves bien? La universidad parece que te ha tratado bien. No era una disculpa, pero viniendo de él, era reconocimiento. Nos sentamos a cenar y mis padres hicieron todas las preguntas correctas. ¿Cómo es Johns Hopkins? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuáles son tus planes después? Les conté. Les conté sobre mi tesis de políticas de salud, sobre mi pasantía de verano planeada con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, sobre las ofertas de trabajo que ya estaba recibiendo de empresas de consultoría de salud que pagaban 6 cifras.
Les conté que me graduaría en mayo con mi segunda maestría, completamente libre de deudas a los 23 años. Les conté todo, y los vi procesar el hecho de que la rechazada, que mi padre no había valorado lo suficiente como para llenar un formulario simple, ahora tenía más educación que toda la familia combinada. Mi madre lloró durante la mayor parte de mi relato. Elena, estamos tan orgullosas de ti. Deseamos haber estado ahí. Deseamos haberte apoyado. Mi padre agregó. Cometí un error terrible. Llamarte rechazada es la cosa más estúpida y cruel que jamás he dicho. No estabas rechazada. Eras brillante, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Daniel se quedó callado la mayor parte de la cena, pero finalmente habló. Hey, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pagaste por todo sin préstamos? Le conté sobre las becas, sobre trabajar en la cafetería en la secundaria, sobre encontrar cada beca privada y oportunidad de financiación que podía encontrar. Tomó trabajo, mucho trabajo. Pero era eso o dejar que la negativa de papá a llenar un formulario destruyera mi futuro. Así que trabajé. La conversación pasó a Daniel y sus luchas. Había abandonado su programa de maestría porque era demasiado difícil y ahora debía $52,000 en préstamos estudiantiles de eso, más su licenciatura. Los préstamos que confirmé eran responsables si Daniel no pagaba. No sé qué hacer, admitió Daniel. El pago mensual es como $600. Apenas gano eso en una semana. Sentí una mezcla de emociones. Compasión, porque la deuda estudiantil es aplastante. Frustración, porque él había tenido todas las ventajas que me fueron negadas. Tristeza, porque mi familia había invertido tanto en el hijo equivocado y ahora todos estaban pagando por ello. Me quedé 3 días, luego volví a Baltimore. Mi madre me abrazó antes de irme. Por favor, mantente en contacto. Por favor, déjanos ser parte de tu vida. Asentí. Lo intentaré. Pero esto toma tiempo. Años de sentirse no vista no se arreglan con una cena de Navidad. Mi padre me entregó un sobre cuando me iba. Adentro había un cheque de $5,000. Sé que no lo necesitas, pero quiero contribuir algo a tu éxito. Aunque sea simbólico, aunque sea tardío. Lo miré por un largo momento, luego lo doblé de nuevo en el ensobre y se lo devolví. Guárdalo. Úsalo para los préstamos de Daniel. Yo estoy bien. No era crueldad. Era límites. Me gradué de Johns Hopkins en mayo con mi maestría en Políticas de Salud Pública, promedio de 4.0, tesis con distinción sobre estrategias de fijación de precios de medicamentos en economías en desarrollo. Oferta de trabajo de McKinsey & Company como consultora de salud, salario inicial de $135,000 más bonificación. Oferta de trabajo de una ONG de salud global, salario de $95,000 pero trabajando directamente en reforma de políticas. Oferta de un puesto doctoral completamente financiado en MIT si decidía continuar con la educación. A los 23 años tenía opciones que la mayoría de la gente no tiene hasta los 30. Y lo había hecho sola. Esta vez, mis padres vinieron a mi graduación, volaron a Baltimore, reservaron un hotel, se sentaron en las gradas con otros familiares orgullosos. Cuando mi nombre fue llamado, Elena María Martínez, maestría en Ciencias en Políticas de Salud Pública, con distinción, se pusieron de pie y aplaudieron. Mi madre estaba llorando. Mi padre estaba grabando video en su teléfono. Daniel no vino, pero envió un mensaje de texto. Felicitaciones, eres más inteligente que todos nosotros. Era lo más cercano a una disculpa que probablemente recibiría de él. Y estaba bien. No necesitaba su disculpa para validar mi valor. Después de la ceremonia, mis padres me llevaron a cenar. Mi padre hizo un brindis. Por Elena, quien nos probó a todos que estábamos equivocados. Quien se convirtió en algo extraordinario sin nuestra ayuda. Quien nos enseñó que la inversión más importante que podemos hacer es en las personas en las que decimos no creer. Estoy avergonzado de mis palabras hace 6 años. Estoy avergonzado de que te llamé rechazada cuando eras la persona más aceptada en nuestra familia. Pero estoy asombrado por ti. Todos lo estamos.
Bebí mi champán y acepté sus palabras sin comprometer mi paz. Habían crecido, yo había crecido, pero el daño de esos años todavía vivía en mí, una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Tomé el trabajo con la ONG de Salud Global. El salario era más bajo, pero el trabajo era significativo. Pasé los siguientes 2 años viajando a África, Sudamérica, Asia, ayudando a gobiernos a diseñar políticas de medicamentos que equilibren innovación con accesibilidad. Usé mi ingeniería biomédica para entender la ciencia y mi salud pública para entender la política. Era la intersección perfecta de mis 2 maestrías, y me encantaba cada momento desafiante y agotador de ello. Mis padres siguieron mi carrera a través de actualizaciones ocasionales y publicaciones en redes sociales. Nuestra relación era cordial, pero distante. Algunas heridas sanan, algunas solo se cicatrizan. Daniel eventualmente encontró un trabajo estable en ventas de tecnología. Todavía estaba pagando sus préstamos estudiantiles, probablemente lo estaría durante los próximos 20 años. Mis padres seguían ayudándolo financieramente cuando podían, lo cual ya no me molestaba. Yo había construido una vida completamente independiente de su apoyo financiero o emocional. Su inversión o falta de ella ya no definía mi valor. Yo definía mi valor y estaba muy alto. A los 25 años, fui invitada a hablar en una conferencia de salud global sobre acceso a medicamentos. Era un gran evento, cientos de profesionales de salud, responsables políticos, académicos. Di una presentación sobre mi trabajo y después, durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien me preguntó, ¿qué te inspiró a seguir este camino? Podría haber dado una respuesta genérica sobre pasión por la justicia o curiosidad por la ciencia. En cambio, dije la verdad. Mi padre una vez se negó a llenar un formulario de ayuda financiera para mí. Me llamó rechazada. Dijo que no perdería su tiempo en papeleo para alguien como yo. Eso me inspiró a probarle que estaba equivocado. A probar que yo valía la inversión, incluso si tenía que ser yo misma quien invirtiera en mí. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego comenzaron los aplausos. Después de la sesión, docenas de personas, en su mayoría mujeres jóvenes, vinieron a hablar conmigo. Mi familia tampoco creía en mí. Mis padres dijeron que la universidad era un desperdicio para una chica. Nadie pensó que podía hacerlo, pero lo hice. Nos quedamos en ese salón de conferencias durante horas, compartiendo historias de ser subestimadas, rechazadas, descartadas, y luego elevarnos aún así. Era una sala llena de rechazadas que se convirtieron en doctoras, investigadoras, responsables políticas, agentes de cambio. Y cada una de nosotras había tenido que creer en nosotras mismas cuando nadie más lo hizo. Hoy tengo 27 años. Tengo 2 maestrías de universidades top 10. Tengo 0 deudas estudiantiles. Tengo una carrera significativa donde estoy ayudando a cambiar políticas de salud global. Tengo relaciones con mis padres que son honestas, si no totalmente sanadas. Tengo un hermano que finalmente me respeta, aunque nunca se haya disculpado completamente. Y tengo algo que nadie me puede quitar jamás. La prueba de que valía la inversión, de que la rechazada no era una rechazada en absoluto, de que las palabras de mi padre no eran profecía, sino el fracaso de su imaginación, y que las personas más peligrosas para subestimar son aquellas que convertirán su duda en su combustible. Soy la prueba viviente de que puedes construir algo extraordinario a partir de casi nada excepto determinación y fe en ti misma. Y eso, no un formulario FAFSA podría haberlo otorgado. Tuve que ganármelo yo sola, y lo hice.